Bienvenida, bienvenido a Latinoamérica Nueva, un programa dedicado a la transformación de la cultura. A veces hablamos de democracia, a veces de justicia, de familia, de homosexualidad, de abortos, de arte, de deporte. Y hoy tenemos un tema extraordinario graficado en un ejemplo sobresaliente. Tenemos dos invitados de lujo, amigos queridos del alma. Son chapines de Guatemala. Son personas que tienen vasta experiencia en el ministerio cristiano. Son hermanos carnales también. Carlos Vargas ya estuvo con nosotros. Es un empresario misionero quien dirige el ministerio Esperanza de Vida, probablemente uno de los ministerios cristianos más grandes del mundo. Y el doctor Maynor Vargas, un hombre conocidísimo en todo Iberoamérica, evangelista, conferencista en un programa radial vastamente extendido por todo el mundo de habla española. Recientemente ungido como obispo del Concilio Internacional de Iglesias Shalom. Pastor también en Estados Unidos, un hombre que recorre América Latina proclamando el Evangelio. Un honor, muchachos, tenerlos aquí esta noche en este programa. Un deleite la visita de ustedes. Gracias, Alberto. Un placer, el placer es nuestro estar Las acá. esposas, bien. Gracias por la invitación. Todo bien por allá. Todo bien, todo bien. En Rhode Island, gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hoy queremos dedicar el programa a Esperanza de Vida con un secreto entre nosotros. Lo voy a decir al final. Al final vamos a compartir este secreto. Cuéntenme cómo surge este ministerio que realizan. Yo pudiera decir, Carlos, no sé cuál es tu perspectiva, pero nosotros somos parte de los protagonistas de la pobreza de Guatemala. En mi caso personal, yo nací en una montaña entre Guatemala y Honduras, donde nadie era dueño de nada, en un pedazo de rancho. Entonces, nosotros no tuvimos que ir a conocer la pobreza para acudir con Esperanza de Vida. Nosotros somos de los que escapamos de la pobreza. Mis padres empezaron a viajar de la montaña a su pueblo natal, luego a diferentes zonas de la capital donde vivíamos en multifamiliares, pero te digo multifamiliares de pedazos de casas, ¿verdad? Entonces, ahora que Dios pues, nos ha ayudado a encontrar un futuro mejor, no podemos quedarnos acá dando benditas gracias a Dios, cantando coritos de aleluya porque Él nos libertó, ¿verdad? Sino que teníamos que volver a la gente y también ayudarles a ellos a escapar de la pobreza o por lo menos ayudarles en ese momento difícil. ¿Cómo lo ves vos, Carlitos? Bueno, yo diría que comenzó con dos padres muy pobres que practicaron ese evangelio, no de solo fe, sino evangelio práctico. En nuestra casa crecieron niños que no tenían padres. Ahí podía llegar el forastero en busca de un pedazo de pan. Y eso nos enseñaron nuestros padres a preocuparnos no tanto por nuestras metas o por qué íbamos a comer ese día, sino preocuparnos también por nuestro vecino. Mi madre era como nuestra pastora. La consejera principal nuestra fue mi madre. Si nos vamos a la empresa, ahí es mi padre. Ahí es donde nace el empresario. Pero el llamado a socorrer al pobre vino de parte de Dios después de ver lo que nuestros padres hacían. Para mí es de gran inspiración. Por ejemplo, ver un hombre muy fino como Maynor, realmente un hombre de excelencia en su vestimenta, su entorno social, verlo en un basurero recogiendo niños. Es un desafío para mí. Y escuchar que están regresando a lo que conocían para poder solucionar a otros como Dios les solucionó a ustedes es realmente un reto para mí. ¿Cuál es el objetivo de Esperanza de Vida? Bueno, llevar el amor de Jesucristo, llevar el evangelio, pero se nos hace difícil llevar el evangelio
de salvación y hablar del amor de Jesucristo, especialmente a aquellos que tienen hambre, al que está enfermo. Entonces empezamos por llevar el evangelio práctico. El objetivo es primero el evangelio práctico, luego enseñarle a la gente cómo vivir aquí en la tierra, pues las bendiciones del Señor son para todos. Yo siempre he dicho que la pobreza sí es una maldición, pero los pobres son una bendición. Y siempre los tendremos, dice la palabra de Dios. Por eso nos hemos dedicado a ayudarlos a ellos, sabiendo que hay una promesa de Dios, que el que da al pobre, a Jehová presta. Están por doquiera los pobres. Recuerdo que estábamos planeando una cruzada en Perú y algunas personas viéndonos con nuestra tremenda comida, ¿verdad? Gran banquete allí por las ventanas tratando de vernos. Llegó un niño y me pidió, no sé cómo se logró meter al restaurante, me pidió y le dije, ¿qué quieres? ¿Un pedazo de pollo o un billete de $5? Yo quería saber qué me iba a decir. El niño me dijo el pedazo de pollo. Por supuesto, le di el pollo y le di los $5. Pero la situación es que cómo pudiéramos continuar nosotros una proyección de una cruzada evangelística, hablar del amor de Jesucristo y no compartir nuestro plato con el necesitado. Es importante hacerlo. ¿Qué cosa? ¿Qué resultados están obteniendo en Esperanza de Vida? Bueno, podría decir que nuestra organización ahora es manejada por pobres, por aquellos que no tenían esperanza. Se les dio primero el plato de comida, el pedazo de pan, el vaso de leche, se les dio estudio. Ahora tenemos profesionales que no tenían una esperanza. El resultado es que estamos cambiando gente para la gloria de Dios, cambiando de pobreza a prosperidad. Se habla mucho en estos días de prosperidad, bastante se habla de prosperidad, y muchos dan mucho dinero para convertirse en prósperos. Bueno, nosotros tratamos de llevar al pobre a la prosperidad espiritual y también a la prosperidad económica. ¿Le dan de comer a cuántas personas por día? En los comedores estamos dando 23,000 almuerzos. ¿Por día? Por día, son 70. Y de ahí tenemos programas de 70 comedores en diferentes partes del país. Ajá. 23,000 niños van a llegar ahí todos los días después de escuela. Y luego tenemos programas de alimentos. Probablemente es la única comida que ellos reciben. La mayor parte es la última. Claro. Y si van a buscar otra comida, la van a buscar en la basura. ¿Qué cosa? Pues viven la mayor parte de ellos en las calles o en basureros. Y con el programa de dar de comer, ¿a cuántos alcanzan? Estamos llegando a 150,000, lo que le llamamos alimento a cambio de estudio. Podemos ver que muchas de las escuelas donde solo llegaban 20 o 30 alumnos, ahora tienen 200 o 300. Explícame un poquitito eso. Damos una bolsa de alimentos con 40 libras, ahí va aceite, leche, arroz, frijol, valorada en unos $100. A una familia, Ajá. a cambio de que un niño de esa casa vaya a estudiar. Quizá los padres antes no le ponían atención a mandar a su niño a la escuela. En Esperanza de Vida hay aproximadamente, creo que ahorita hay unos 24 directores de diferentes departamentos. Estas personas también eran pobres, ¿verdad? Y ahora pues son empleados. Creemos que estos niños, y siempre lo hemos profetizado, que de alguna manera uno de estos niños podrá llegar a ser quizá un presidente de Guatemala, ¿verdad? Seguimos proyectando eso y lo repetimos. Alguno tomará la visión, pero es importante que no solamente le demos el pez, ¿verdad? Sino que a la vez le enseñemos a pescar. Con la educación se les enseña un futuro mejor. ¿Qué otras cosas hacen ahí? ¿Dan de comer? Estamos hablando 70 comedores, 23,000 niños comen allí. El programa Estudios por Comida me parece algo formidable, un énfasis en educación. ¿Qué más? Tenemos un proyecto de tilapia, producimos más de 1,5 millones de libras de tilapia ya en nuestro centro. Ahí producimos tomates, chile, pollo. Les estamos enseñando a los pobres a producir,
Porque si no les enseñamos a producir lo que ellos necesitan para sus familias, siempre vamos a tener que cuidar de ellos. Estamos construyendo casas, computer labs, escuelas. Empezamos la semana pasada a construir 20 iglesias en 20 lugares donde hay presos. La primera que se está construyendo es para 300 presos en el área de Zacapa. Luego nos vamos a mover a Puerto Barrios. Proyectos nuevos. Y llevamos agua a sus comunidades. Así que son cientos de proyectos los que estamos olvidar realizando. quizá, Carlos, el principio de todo, que fue encargarnos de nuestros progenitores. Hay un asilo para ancianos, hay algunos allí que los recogimos de los basureros, como el basurero de la zona 3, el más grande de Guatemala, y otros en los riscos, vivían tal vez en las puertas de los cines. Estos son nuestros padres. Quizá no es mi papá, mi mamá, pero lo representan ellos. Claro. Y mi papá y mi mamá tienen dónde dormir, dónde comer, pero ellos no. Físicamente, Carlos y yo hemos ido a traerlos y ahora pues tenemos un equipo que van, los llevamos, ¿a dónde? Los llevamos a una casa llena de jardines, donde hay los 3 tiempos de comida, hay donde se bañen. Entonces allí inició con el asilo Oasis del Edén la gran visión de Carlos, y allí mismo a mí cuando llegué me nació una hija mientras hacíamos todo este trabajo de beneficencia. No podemos olvidarnos, es cierto que debemos de proyectarnos hacia el futuro con la niñez, con todo lo que hemos hablado, pero nuestros padres, nuestros ancianos desamparados nos necesitan, y allí arrancó todo. Allí lloramos. Hoy en día tenemos ancianos que ya llevan 23 años de estar ahí. Todavía están vivos algunos de los que principiaron. Se les alargó la vida. Ah, sí, bastante. Estando en esperanza de vida. Quisiera que veamos un video para que la gente capte un poquito de lo que estamos hablando. Vayamos con las cámaras a Esperanza de Vida para que la audiencia se enriquezca con alguna de estas imágenes. Guatemala, cuna de la cultura maya. Un país multicultural conocido por sus majestuosas construcciones coloniales. Pero en medio de toda esta belleza, existe otra Guatemala a la que con lágrimas en los ojos tendríamos que nombrar como la sociedad olvidada. Aquí es donde escuchamos el grito del niño que dice: tengo hambre, tengo frío, ayúdame, te necesito. También existe otra Guatemala por la que un día daremos cuentas a nuestro Dios. Pues tenemos que confesar que a esta Guatemala llegamos tarde por falta de un buen samaritano. Juntos podemos cambiar el futuro de miles que perecen. Unidos llevaremos esperanza al pobre. Unidos haremos la diferencia en esta sociedad olvidada. La Biblia dice que el que da al pobre, a Jehová presta. Y Jesucristo expresa que lo que hagamos por uno de estos pequeños, por Él lo hacemos. Es una gran inspiración, muy motivacional. ¿Qué presupuesto implica esto? ¿Cuánto dinero necesitan? Si habláramos de cash, necesitamos 10 millones al año. Casi los 12, porque estamos hablando cerca de 1 millón mensual. Luego estamos hablando de un presupuesto de alimentos,
medicina, equipo médico, ropa, ahí pasa de 100 millones de dólares. No de quetzales. Dólares. No de pesos, No. De dólares. 100 millones de 100 dólares. millones de dólares en contenedores, más de 500 que llegan al país de Guatemala para alcanzar a los pobres. A través de Esperanza de Vida. Sí, sí. ¿Por qué nuestra cultura no sabe dar? Yo creo que hay mucha religión. Nos dedicamos más a la iglesia, nos dedicamos más al culto y se nos ha olvidado que parte de la religión pura y sin mácula es cuidar de los necesitados. Esto no solamente en el cristianismo del evangelio, sino en las demás religiones. Cada quien se dedica a su religión y yo puedo echarle la culpa a un poco de eso. Alberto, quisiera decirte algo sobre eso. Si vamos a la iglesia americana, especialmente a la bautista, en su presupuesto hay un 28% que va para los pobres, para misiones. Los luteranos también. Los luteranos. En Europa dan cantidades enormes para la educación especialmente. Sí, y si vamos a la iglesia hispana, a veces ni siquiera hay un presupuesto para los pobres, para la obra humanitaria. Ahora, la iglesia pentecostal da mucho, la iglesia carismática da mucho dinero, solamente que lo da, me parece, en misiones, en evangelismo, pero no hemos despertado a la necesidad de ocuparnos del menesteroso. Recordemos, ya lo hemos dicho, el ministerio de Jesús era predicar, enseñar, sanar y dar de comer. Y nosotros somos profesionales en hablar y enseñar y tenemos miles de predicadores, pero Jesucristo también se ocupaba del que no tenía. ¿Hay otros proyectos, Minor? Así es. Ahora mismo estamos iniciando con Honduras y El Salvador. Es un proyecto que nos tiene muy emocionados. Proyectamos que en un año estaremos dando directamente alimentación a algunos 50,000 niños. Indirectamente, pues mucho más, ¿verdad? La proporción quizá no se puede mencionar, pero esto es en cada país. Serían 100,000 niños en ambos países y nos tiene totalmente emocionados. Estamos trabajando fuerte en eso, proyectándonos y pidiendo la guianza de Dios para realizarlo. Usaremos algunos pastores, algunos orfanatos para poder distribuir toda esta alimentación. Bueno, yo quiero animar a la audiencia, a usted, que se comunique con Esperanza de Vida. No estoy pidiendo para mí, nunca pedimos jamás en nuestro programa para nosotros ni para nadie, pero me animo a pedirle que usted haga algo por Esperanza de Vida. Que vaya a la página que aparece en pantalla, comuníquese con los directores de Esperanza de Vida y siembre para redimir a los que no tienen en nuestra querida patria grande, la América Latina. Recuerde, si lo hicieres a uno de estos, mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Algún testimonio para contar, alguna cosa para recordar, para inspirar? Bueno, si quisiera contar un testimonio triste, sería aquel cuando subía a una montaña a rescatar a una niña. Cuando estaba a solo 100 metros de la casa, de esa pequeña choza, oía a una mujer gritar: ¿dónde está el sacerdote? ¿Dónde está el pastor ahora que lo necesito? Cuando entré a aquella choza me encontré con una niña muerta. Había muerto y en la mesa, cerquita de donde estaba el cadáver, había una receta que solo era de $10 para comprar la medicina. Por falta de $10 murió aquella niña. Yo creo, y le digo hoy a los que me están escuchando, en Latinoamérica muchos niños están muriendo a causa de la malnutrición. Muchos mueren por hambre. Se acuestan hoy mismo, se van a acostar sin comer. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Yo les pido que nos llamen, que vayan a nuestra página y que se unan con nosotros. Esta responsabilidad es de la iglesia, de todos nosotros. Pierde mucho valor lo que hacemos el domingo en el edificio de la iglesia poniendo caritas de ángeles mirando hacia arriba si no nos ocupamos del más necesitado. Y esto a mí me sacude, me conmueve. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia, Minor,
no está actuando en la medida de este desafío, de esta situación? Nosotros le hemos llamado a esta gente la sociedad olvidada, y ha sido olvidada también por la iglesia. El fenómeno hoy yo puedo decir que da esperanzas, porque hemos visto un renacimiento a muchas iglesias haciéndolo. Sé que existe el problema que tú dices, pero hoy más que nunca la iglesia está receptible cuando vamos y le hablamos. Es importante que personas como Carlos, mi persona, que estamos haciendo la obra social, vayamos y hablemos de esto. Es muy importante ahora que el programa de Alberto Motesi está saliendo en todo el continente, y es una voz de alerta que nosotros tenemos que acudir a esa sociedad olvidada. Tenemos que ir y decir de la importancia de ayudar a este hombre, a esta mujer, a este niño, que su grito es silencioso. Probablemente la niña que murió en esa choza podría haber sido presidenta de Guatemala. Pudiera ser. O tal vez directora de una gran universidad, o mamá de niños preciosísimos. Pero la falta de esa medicina no muy costosa la llevó a la muerte. ¿Será responsabilidad solo de la mamá? Creo que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Alberto, yo estoy más que seguro que es responsabilidad nuestra. Uno de los problemas por qué la iglesia no ha salido en busca del pobre es porque si nos preguntáramos qué nos puede dar el pobre a nosotros, no tienen nada que darnos. Pero yo quiero decirles en este día que no es lo que nos va a dar el pobre a nosotros, es lo que Dios nos va a dar a nosotros, a cambio de lo que hagamos por ellos. La palabra de Dios dice: el que da al pobre, a Jehová presta, y un día Él se lo pagará. También dice: en el día malo, ahí estará Jehová para nosotros, cuando nos ocupamos del pobre. Metiste el dedo en la llaga. Metiste el dedo en la llaga. Realmente no podemos interpretar a Jesucristo si no nos ocupamos del pobre. Y estoy molesto que esta bandera la haya tomado el movimiento populista. Es nuestra bandera. Yo les agradezco tanto a los dos, Carlos, Maynor, no por estar en el programa, es un honor tenerles aquí, sino por hacer lo que están haciendo, por hablar en nombre de los que no tienen voz. Así es. De nuestros niños queridos, nuestros ancianos amados, por allí en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, en México, en toda América Latina, que necesitan que la iglesia deje de ser el gran showman, el gran espectáculo, el gran encuentro dominical de miles de religiosos mirando hacia arriba, y se convierta en un representante de Jesús. El secreto que yo tenía medio oculto es que este programa no es para hablar simplemente de esperanza de vida, es para provocarle a usted, para que usted y yo salgamos de el área de confort en la que nos encontramos y nos levantemos y hagamos la obra del Evangelio, que no es solo hablar, que no es solo predicar, que no es solo visitar, enseñar, también es sanar, también es dar de comer al que tiene hambre. Si vamos a ver una Latinoamérica nueva, no podemos seguir con este cuadro de crecimiento numérico, de tanto evangelio y paralelamente tanta gente necesitada. Eso no concilia. Si crecemos como pueblo de Dios, nuestra influencia tiene que crecer también para sanar a nuestra querida patria grande, América Latina. Nos vemos en una nueva edición de Latinoamérica Nueva.